yes, it is a short-term disruption in the flow of energy. Americans are feeling it right now. Americans will feel it for a few more weeks. But at the end, we will have removed the greatest risk to global energy supplies. Pese a que Donald Trump ha anunciado su victoria unas 14 veces en la última semana contra Irán, realmente la guerra continúa. Y aunque el estrecho de Hormuz, los iraníes digan que está abierto, y de hecho el secretario de Defensa estadounidense dice que lo peor que te puede pasar si cruzas por el estrecho es que te disparen un misil, The only thing prohibiting transit in the Straits right now is Iran shooting at shipping. Irán ha dicho que el estrecho está cerrado para Estados Unidos, para Israel y también para sus aliados. Enseguida vamos a ver qué es lo que ha dicho Trump, porque necesita de forma urgente liberar el estrecho de Hormuz. Cada día que pasa, el riesgo de una recesión global está incrementando. Pero antes, toca dejar de ser o intentar ser expertos en Hormuz para ser esta semana expertos en la isla de Karg, porque durante el sábado el presidente Donald Trump informaba que habían bombardeado la isla, aniquilando por completo todos los objetivos militares. Los ataques destruyeron más de 90 objetivos militares, pero dijo Donald Trump que había optado por no destruir la infraestructura petrolera de la isla. Dice, sin embargo, si Irán o cualquier otro país interfiere con el libre y seguro paso de los barcos por el estrecho de Hormuz, reconsideraré inmediatamente esta decisión. ¿Por qué Donald Trump ha atacado la isla de Karg? Bueno, pues esta isla es un punto importante para Irán, puesto que el 90% de las exportaciones de crudo iraní pasan por esta isla. Esta isla es una pieza clave de la relación Irán-China, puesto que la gran mayoría de exportaciones de petróleo iraní van al país asiático. Acabar con la infraestructura petrolera de la isla de Karg sería ya directamente generar un conflicto entre Estados Unidos y China mucho más directo. Trump ya ha dejado claro que necesita liberar el estrecho de Hormuz cuanto antes. Esto era lo que publicaba justo después del ataque a la isla de Karg. Decía, ya hemos destruido el 100% de la capacidad militar de Irán, pero les resulta fácil enviar 1 o 2 drones, lanzar una mina o disparar un misil de corto alcance en algún punto de este estrecho. Por muy derrotados que estén, esperemos que China, Francia, Japón, Corea del Sur, el Reino Unido y otros países afectados por esta restricción envíen buques a la zona para que el estrecho de Hormuz deje de ser una amenaza. Es decir, Donald Trump está pidiendo ahora al mundo entero que le ayuden a liberar el estrecho de Hormuz. Y es que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, está reunido con el viceprimer ministro chino para estas conversaciones entre Estados Unidos y China antes de la cumbre Trump-Xi Jinping. Y algunos analistas apuntan a la posibilidad de que China pueda mediar en este conflicto Irán-Estados Unidos y que esta reunión que está teniendo Scott Bessent pueda producir algún tipo de trato sobre la mesa o alguna noticia que nos llegue durante esta próxima semana. Así que deberemos estar atentos. Esto nos revela lo que habíamos hablado ya en el informe de la semana pasada. Es que parece ser que la administración Trump no estaba del todo preparada para que esta guerra durase más tiempo del que previamente habían anticipado. Ya habíamos visto la semana pasada cómo las reservas de petróleo no se habían llenado por completo y que esto nos mostraba o bien que querían ocultar lo que iban a hacer y no dar pistas sobre ese potencial ataque, o bien mostraba una mala preparación por parte del gobierno de Donald Trump, que pensaba que esto no impactaría a los precios de la gasolina o a los precios del petróleo durante el suficiente tiempo. Mientras tanto, el precio de la gasolina en Estados Unidos sigue subiendo y eso impacta de forma directa en los resultados electorales, donde poco a poco estamos viendo cómo el Partido Republicano estaría, según las encuestas, o mejor dicho, según las apuestas que hay ahora mismo en Polymarket, perdiendo el Senado para las elecciones de medio mandato de 2026. A medida que esto siga yendo a favor para los demócratas, los analistas ponen más peso a que Donald Trump tenga que recular. Donald Trump puede recular o puede anunciar esa victoria por 15ª vez contra Irán, pero la pregunta es, ¿qué va a hacer Irán? Pese a anunciar esa victoria, ¿va a liberar el estrecho de Hormuz o va a querer seguir manteniéndolo bloqueado para debilitar económicamente a Estados Unidos? Porque esta es la única forma que tiene Irán de combatir, no por fuerza militar, sino debilitando económicamente a sus enemigos, hasta que la guerra se haga inviable en esos términos. Mientras tanto, la Casa Blanca ha publicado este post donde decía "No panicans", no a la gente que tiene miedo, básicamente, se refieren a eso, paz a través de la fuerza. Y es que muchos analistas están destacando cuándo fue la última vez que Donald Trump mencionó la palabra panicans. Y es que fue justamente pocos días antes de anunciar la pausa de aranceles en 2025. En abril de 2025, mientras el mercado caía y todo el mundo estaba asustado por los aranceles globales que había puesto el presidente Donald Trump, decía a través de su red social: no seas débil, no seas estúpido, no seas un panican.
Así que ahora todos los analistas están diciendo, bueno, si han puesto lo de Panican a través de la Casa Blanca, significa que pronto buscarán un acuerdo, retrocederán de alguna forma, intentarán relajar el conflicto. Pues no lo sabemos. Lo que hay de diferente entre abril y lo de ahora es que en abril dependía de una sola parte. Es decir, Estados Unidos decidía qué aranceles poner y si eso tenía sentido, o buscaban anunciar una pausa, que fue lo que acabó pasando para llegar a negociaciones. Pero en este caso ahora, la guerra no depende únicamente de Estados Unidos, depende de otros dos actores involucrados, principalmente Irán y el segundo actor también Israel. Pero me ha parecido un detalle interesante que muchos están comentando y os lo quería compartir. Mientras tanto, el precio del petróleo se mantiene alto, cerca de los $100. Y algo que haya cambiado con respecto a las últimas semanas es que las curvas de futuros han empezado a incrementar sobre todo en los tramos medios y largos. Como ya sabemos, la curva está en backwardation. Eso significa que los precios hoy, precios spot, están por encima de los futuros de los próximos meses. Esto se debe a que hay un shock de oferta y que por tanto los precios a corto plazo han subido, pero se estima que poco a poco vayan reduciéndose a futuro a medida que el conflicto se solucione. Pero claro, si comparamos las curvas en distintas fechas, por ejemplo, aquí tenemos en color naranja lo que sería la fecha de febrero, en color azul principios de marzo y en color blanco sería este último viernes. La curva poco a poco ha seguido invirtiéndose, sobre todo por la parte corta, pero también los contratos a más medio y largo plazo han empezado a subir, poniendo cada vez una prima geopolítica mayor. Y mientras tanto también algunos productos derivados están empezando a llegar a precios sorprendentemente altos. Por ejemplo, Javier Blas escribía esta semana sobre el fuel oil, que es el combustible que mueve los barcos de carga y los contenedores. Es básicamente la columna vertebral del comercio global. Y decía que el cierre del estrecho Hormuz ha cortado no solo el flujo del crudo, sino también el del fuel oil refinado, que sale de Arabia Saudí, Kuwait y de Emiratos Árabes Unidos. De hecho, según la Agencia Internacional de la Energía, esas refinerías del Golfo producen el 20% del fuel oil comercializado internacionalmente. Singapur y Fujairah son dos de los 3 principales puertos de repostaje del mundo. Si se quedan sin fuel oil, los barcos simplemente se paran. De hecho, vemos como el precio en Singapur se ha disparado en los puertos y ha pasado los picos, según indica el gráfico de Bloomberg, de 2008 y 2022. Propias empresas lo han advertido también, y es que el gigante Maersk ha dicho que el conflicto en curso está afectando al acceso de suministros de combustible refinado que utiliza la industria marítima. Y esto es importante porque impacta a prácticamente todo, es decir, puede incrementar el precio de todo, puede generar un shock de oferta muy importante y cada día que pasa va en contra no solo de la administración Trump, sino también de la economía global, que tendría el riesgo de entrar en una desaceleración. Es decir, si ya no hay capacidad para frenar esa subida de precios, la única forma es a través de la destrucción de la demanda. Kevin Hassett ha dicho hoy que el presidente Trump les informó que estas interrupciones durarían de 4 a 6 semanas. Esto obviamente hace ya 2 semanas. Y dice claramente, esto no va a durar meses, vamos muy adelantados. Este está siendo un poco el mensaje que quiere trasladar la administración Trump, de que esto va a ser un shock de corto plazo y que pronto lo solucionarán. Pero parece ser que se ha extendido más de lo que al principio la administración Trump tenía planificado, porque no planificaron los seguros del estrecho de Hormuz, no planificaron las reservas que no están en niveles máximos y no planificaron una serie de otras cosas que están generando un problema de shock global. ¿Y cómo está reaccionando el mercado? Porque eso es lo que nos interesa. Pues las expectativas de recortes de tipos de interés por parte de la Fed se han prácticamente evaporado. Y es que si miramos, el mercado ahora mismo estima menos de 25 puntos básicos de recorte en todo 2026. Es decir, no estima ni un recorte completo. Este 18 de marzo hay reunión de la Reserva Federal y esta semana conoceremos si recortan o mantienen la pausa en los tipos de interés. Por el momento el mercado, como os decía, está poniendo precio a que no va a haber ningún tipo de recorte. De hecho, se espera con un 98,1% que la Fed no recorte tipos y tan solo un 1,9% de probabilidad que la Fed baje 25 puntos básicos. ¿Acaso los datos de inflación han sido malos, como para que la Reserva Federal no recorte, pese a que algunos datos de empleo sí que están siendo malos? No lo olvidemos. La última vez vimos el último dato de empleo fue negativo en la creación de nóminas. Y aunque las peticiones iniciales de desempleo están más o menos controladas, porque no vemos que se disparen en ninguna semana, de hecho siguen en mínimos históricos, es decir, no hay despidos masivos o que de repente las empresas han empezado a despedir masivamente, pero sí que estamos leyendo en el libro Beige y en otra serie de datos económicos que lo que ocurre es que las empresas no están contratando. Es decir, aunque no haya despidos fuertes, poco a poco la gente no se logra reincorporar al mercado laboral porque no hay apenas contratación. De hecho, hablando del mercado laboral, esta semana Meta ha anunciado que posiblemente anuncie otra serie de despidos donde se plantea despedir hasta el 20%
de la plantilla. Aquí veis en el gráfico de Bloomberg cómo bajaría el número de empleados por parte de Meta Platforms. Sería un recorte no visto desde 2022, que fue ese año de la eficiencia de Mark Zuckerberg, donde tuvieron que meter un recorte de gasto brutal porque se les había ido la mano gastando en Reality Labs y otra serie de cosas. Y es que, como os decía, los datos de inflación no han sido malos realmente, han sido más o menos como estimado. De hecho, se esperaba en el CPI general un 2,4% anual y ha sido ese dato. En el mensual un 0,3%, ese ha sido el dato, sí que sube con respecto al 0,2% del mes anterior, y en la parte subyacente, que excluye energía y comida, vemos que se mantiene en un 2,5% anual, que era lo esperado y lo anterior del mes pasado, y el mensual se queda en el 0,2%, que era lo esperado e incluso mejor que el 0,3% anterior. Entonces, ¿por qué la Reserva Federal no iba a recortar los tipos de interés? Bueno, vamos a ver en detalle el dato de CPI. Vemos, por ejemplo, en la tabla que os comparto, donde podemos ver todas las características mensuales, que lo que vemos principalmente es rebotes mensuales en fuel oil, que es de lo que os venía hablando antes, y también en el gas. Bueno, pero en el resto de categorías tampoco vemos un incremento fuerte. Sí que vemos, de hecho, una caída importante, menos 0,4% mensual en vehículos usados. Y también vemos cierto incremento en servicios médicos, que sube 0,6% en el mes, subiendo un 4,1% en el año. Sí que es verdad que prácticamente todos los incrementos mensuales provienen de energía este mes, y de hecho lo podemos ver en esta tabla. Esta tabla nos muestra en color naranja vivienda, que es una de las partidas más importantes. De hecho, Shelter, que es esa vivienda, sube un 0,2% en el mes, así que sigue controlada. Y vemos que esa vivienda, esa inflación de vivienda, viene desinflando desde mediados de 2023 y es lo que ha permitido que siga produciéndose la desinflación. Fijaros que el total, que sería esa línea negra, que sería el CPI general, ha seguido desinflando gracias a que los servicios han seguido desinflando, porque al final los servicios representan la gran parte del dato de CPI, sobre todo la vivienda, que representa más del 40% del dato. Pero ahora bien, empezamos a ver cierto repunte en el color azul, que sería comida y energía, un repunte que no ha estado presente desde mediados de 2023 hasta mediados de 2025 aproximadamente. Bueno, pues ahora vemos que está ejerciendo más presión esa inflación de energía y comida, que podría ser lo que haga que la inflación se mantenga más elevada de lo que la Fed realmente quiere. Pero ahora bien, eso no es suficiente como para haber evaporado todos los recortes que se estimaban. Realmente el dato de CPI ha salido en línea con lo esperado, más o menos igual que el mes pasado. Sí que es verdad que no termina de llegar a ese objetivo del 2%, pero más o menos está en línea con lo que veíamos el mes pasado. ¿Qué es lo que entonces preocupa al mercado? Bueno, pues tenemos que mirar las expectativas de inflación, porque estos son lo que el mercado espera a futuro de la inflación, y esas expectativas de inflación, cuando suben, pueden impactar en la inflación presente, porque puede hacer que la gente se adapte a lo que va a ocurrir a futuro subiendo precios para protegerse. Fijaros que las expectativas de inflación a 5 años, aquí estoy mirando los break-evens que se derivan de los bonos tips ligados a la inflación, que tenéis un vídeo en el canal donde os explico, y os dejo por aquí arriba cómo funcionan estos bonos tips y cómo se deriva esta expectativa de inflación. Pues como veis, lo que importa es que venía cayendo prácticamente todo 2025 y 2026, y desde principios de 2026 ha empezado a rebotar y ha pasado del 2,2 a 2,6, 2,7% aproximadamente. Es decir, las expectativas de inflación futuras están incrementando. Estas expectativas de inflación están muy correlacionadas con el precio del petróleo. Y esto es lo que mira la Reserva Federal. No le gusta nada que las expectativas de inflación suban, porque busca tenerlas controladas. Porque si las expectativas de inflación suben, eso significa que podría haber inflación presente. Ahora bien, la Fed aquí tiene un dilema, porque si este shock es momentáneo y realmente dentro de poco se consigue liberar el estrecho de Hormuz, el precio del petróleo podría volver a relajarse hasta el entorno de $70 y quizás no impactar tanto a la inflación. Y si lo que se está debilitando es el mercado laboral y la economía, quizás la Fed debería recortar tipos de interés. Así que algo que me está preocupando de esta guerra, que lo comentaba en el informe anterior, es que genere tanto ruido y una especie de capa de niebla que no deje ver lo que realmente está pasando detrás en la economía, que quizás la economía se está poco a poco desacelerando porque ha llegado un momento de poco a poco girar el ciclo, y la Fed no lo está viendo venir porque se está fijando en la inflación a corto plazo, que podría repuntar, lo cual es lógico porque también necesita controlar la inflación. De hecho, fijaros qué gráfico tan interesante mostraba en su informe Bank of America. Mostraba cómo en 2008 el Banco Central Europeo decidió por error, en julio de 2008, subir los tipos de interés, justo antes de que el petróleo cayese por completo y, bueno, como sabemos todos, llegase una recesión, bueno, estuviésemos en una recesión bastante grande. Pues bien, el Banco Central Europeo se equivocó, luego tuvo que bajar drásticamente los tipos de interés, y Bank of America apunta, obviamente esto es poco probable, pero apunta, oye, si estuviésemos de cara a una posible desaceleración de la economía, los bancos centrales tienen que tener mucho cuidado con ahora
perderse bajo el ruido del posible impacto de inflación por el shock de precios que estamos viendo y que eso haga que no vean realmente la imagen que hay por detrás de la economía. ¿Qué es importante monitorizar aquí? Pues los bonos de largo plazo. Y es que los bonos de largo plazo han sufrido muchísimo porque a medida que incrementaban estas expectativas de inflación, lo que ha ocurrido es que los tipos de interés han incrementado. Oye, ¿va a subir la inflación futura? Te exijo un mayor tipo de interés. Y por eso los tipos de interés a 10 años han pasado de la zona del 4% que habían tocado a principios de este año hasta el 4,3%, subiendo drásticamente a medida que el mercado vende bonos, porque estima que va a haber una mayor inflación futura. De hecho, miremos el ETF más famoso, el ETF TLT, que lo que muestra es el precio de los bonos estadounidenses a más de 20 años. Es decir, mucha duración, mucha sensibilidad a movimientos de tipos de interés. Como vemos, el precio de los bonos ha caído drásticamente, desde los 90 en el ETF TLT hasta aproximadamente 86 en apenas unas pocas semanas. Es decir, ha sufrido bastante este impacto de expectativa de subida de precios. ¿Qué será importante vigilar a partir de aquí? La relación petróleo-TLT. Por el momento tiene una correlación inversa. Es decir, cuando el petróleo ha subido, el TLT ha bajado. El mercado estima mayor inflación, vende bonos. Hasta ahí, sin problema. Si en cambio empezamos a ver TLT subir y petróleo subir también, es decir, empiezan a correlacionar, eso significaría que el mercado ya no está percibiendo esto como un shock de precios, un riesgo de inflación, sino como un riesgo de deflación. Y ya está empezando a comprar bonos estimando que esto podría desacelerar la economía. Por eso yo no estoy diciendo con esto que haya que comprar bonos. Ojo. Estoy diciendo que hay que vigilar lo que hace el TLT porque nos va a dar señales de lo que el mercado estima que esta crisis puede causar. Si el TLT sigue cayendo, el mercado seguirá viéndolo como un shock de inflación, un shock que puede impactar a los precios y que, bueno, pues vamos a acabar pagando más en las gasolineras, más por los alimentos y veremos hasta dónde llega la inflación y cuánto tarda en volver a ceder. Pero si empieza a subir el TLT con fuerza, pues será que el mercado poco a poco está viendo señales de que la economía se podría desacelerar con este entorno. Todo obviamente va a depender de qué ocurre con el estrecho de Hormuz. Si las cosas se solucionasen en los próximos días, con esa liberación de reservas y también con una economía que más o menos se sostiene por el momento, pues obviamente la economía volvería a recuperar a los pocos meses y hubiese sido un shock que quizás impacta en algunos datos mensuales, pero que realmente sería complicado que generase una recesión. Ahora bien, si este conflicto sigue prolongándose, entonces los riesgos poco a poco de recesión van incrementando. A mí me preocuparía más una potencial recesión si este conflicto dura mucho que un potencial riesgo de inflación, porque al final una inflación generaría eso, una recesión global. Otro de los gráficos importantes que os mostraba la semana pasada era el gráfico High Yield, los bonos de alto riesgo. Y es que la media de 100 días era bastante importante. Esa media que tenéis en color verde era importante mantenerse. Pues bien, se perdió durante esta semana y se ha cerrado por debajo. A medida que vemos que también los diferenciales de crédito, tanto High Yield como Investment Grade, están incrementando. Es decir, los diferenciales se están ampliando. Eso está haciendo que los fondos de renta fija con más riesgo crediticio pues estén sufriendo en precio esa subida de los diferenciales. Pero también nos muestra una salida de riesgo del mercado, es decir, cuando los diferenciales suben, significa que el apetito por el riesgo está disminuyendo. Eso es lo que hace que los diferenciales incrementen. Es esencial que el ETF High Yield, HIG, recupere la media de 100 sesiones. Si lo hace, sería una muy buena señal positiva. Si, por ejemplo, el conflicto terminase o se llegase a algún tipo de acuerdo o pronto viésemos un retroceso por parte de Estados Unidos, pues entonces si High Yield consiguiese recuperar la media de 100 días, sería una muy buena señal. Si en cambio vemos que se llega a una solución, pero High Yield sigue perdiendo esa media, será que por detrás está ocurriendo otra cosa, que no solo es la guerra, sino que es una salida de riesgo por otras razones también. En el corto plazo parece ser que dentro de poco podríamos acercarnos a sobreventa. Todavía creo que no estamos en sobreventa en los índices estadounidenses. De hecho, creo que podría quedar un poquito más para tocar esa sobreventa. De hecho, la venta ha sido muy ordenada en las últimas semanas. Si nos fijamos, el VIX prácticamente ha ido incrementando de forma progresiva. No ha habido disparos del VIX muy agresivos. De hecho, no ha tocado el VIX todavía la zona de 40 puntos. Ahí os decía yo que suele ser una zona donde aprovecho para picotear un poquito de las acciones que me gustan. Obviamente eso no significa que haya terminado la caída, pero me pongo niveles en el VIX, a partir de cada 10 puntos, pues sigo intentando recomprar un poquito y aprovechando esos niveles. Ahora bien, el VIX no ha tocado todavía la zona de 40, tocó 30 y algo puntos y luego retrocedió, pero está subiendo de forma progresiva, es decir, por el momento la venta ha sido muy ordenada. Esta corrección no ha mostrado pánico en ningún momento, en mi opinión, pero pronto podría llegar un nivel de sobreventa. Sobreventa significa que ya todo está muy sobrevendido y que pronto podría llegar un rebote de corto plazo. ¿Cómo lo mido? Pues con el porcentaje de empresas que están
por encima de su media de 20 días, de 20 sesiones. Aquí tenemos los distintos índices y me suelo fijar sobre todo en el del SP500, que es el del color verde. Como vemos, un 23% de las acciones está tan solo por encima de la media de 20 días, que es una media de muy corto plazo. Entonces, este indicador solamente sirve para rebotes de corto plazo, no indica la dirección de medio o largo plazo. Pero lo que vemos es que cuando el indicador suele llegar a 15% o incluso por debajo, tocar la zona del 10% ya, ahí es cuando se pueden esperar rebotes de sobreventa fuertes. Ahí es cuando se puede esperar que al menos a corto plazo el mercado rebote durante unos días, aunque sea luego un rebote muerto para seguir cayendo, pero por lo menos un rebote de sobreventa. Ahí es donde a mí me interesa empezar a picotear, porque esos rebotes de sobreventa, bueno, si luego se vuelven a vender, pues podré coger mejores precios más adelante, pero si suelen ser el suelo de correcciones, pues también me beneficiaría, ¿no? Así que todavía podría quedar un poquito más de venta, un poquito más de para llegar a la sobreventa y a ese miedo que se ha palpado un poco esta semana, pero que realmente os digo ha sido un miedo muy ordenado, no ha sido pánico, ni mucho menos. Entonces, si hubiese un momento de pánico y este indicador tocase el 10% o el 12% más o menos, pues ahí sería para mí un momento en el que esperaría un rebote de sobreventa. Todavía no estamos ahí, pero esta semana podríamos llegar si las cosas se siguen complicando. Ya la semana pasada hablábamos de que perdíamos esta zona de consolidación, la caja de consolidación del SP500, así que se ha seguido perdiendo, se ha hecho un nuevo mínimo. La zona de la media de 200 tendría que ser una zona que potencialmente podría ofrecer algún tipo de rebote en el corto plazo, ese rebote sobreventa. De hecho, podría coincidir con ese nivel de sobreventa, quizás un poquito por debajo de la media de 200, de llegarse a perder, que haya un poco de miedo, se toque ese 10% en el porcentaje de empresas por encima de la media de 20 días y que ahí venga un rebote de corto plazo. A medio plazo, por ahora, la tendencia sigue siendo de corrección. Y las medias de corto o medio plazo las tenemos todas por encima, empezando a girar. Así que, obviamente, una resolución del conflicto podría hacer que el mercado rebotase fuertemente a corto plazo, pero a medio plazo las condiciones ahora mismo muestran que el mercado está en un momento de bastante debilidad. Dicho esto, yo me despido. Como siempre, si os ha gustado el vídeo, no olvidéis dejar un buen like, suscribiros y nos vemos la semana que viene. Chao, chao.